Bueno, continuamos con más aquí en Informativo 6 y en esta ocasión, en esta llamada, le agradecemos que nos tome pues la línea la doctora Alejandra Macías Sánchez. Ella es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, lo que se conoce como el CIEP. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Itlali. Buenos días a ti y a toda tu audiencia. Damos paso a analizar la situación que se presenta en México con la exigencia de los gobernadores de la Alianza Federalista para pedir más presupuesto en el próximo presupuesto de egresos de la Federación 2021. Según lo que se estima en el proyecto de presupuestos de egreso de la Federación, habrá 1.8 billones menos en este presupuesto de 2021 que el que se propuso para 2020. Hablamos de un menos 5.5%. Esta disminución, ¿cómo afectará a los estados y municipios, que es donde se hace este recorte? Claro. Muchas gracias y yo empezaría diciendo que esto también es efecto pues de la crisis que estamos viviendo, ¿no? La distribución de los recursos federalizados pues depende justamente de los ingresos que tenga pues tanto los estados como la federación. Y pues esto nos ha afectado a todos parejo y esto se refleja en la propuesta que se hace para el próximo año, que bien dices disminuye en 5.5% y se van a distribuir 1.8 billones de pesos a las entidades federativas. Esto es lo más bajo que se ha visto en los últimos 10 años, al menos, ¿no? Antes se recibían más recursos. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, estos recursos son o se dirigen a proveer servicios a la población de cada uno de los estados, ¿no? Llámese educación, llámese salud, llámese seguridad. Entonces, lo más probable es que pueda haber ciertas afectaciones a estos servicios, porque hay menos recursos. Ahora, hay que tomar en cuenta que con la creación del INSABI, también se dejó de transferir los recursos que se transferían en el marco del Seguro Popular. También por eso se ve esta reducción para el próximo año y todavía no queda muy claro cómo va a operar este instituto para proveer salud a la población que no tiene seguridad social, ¿no? Entonces, bueno, ese es como los probables efectos que pueda tener y creo que pasando un poco a la reacción, ¿no? de esta alianza federalista, yo creo que debería ser una demanda generalizada porque no se ha visto como más proactividad de parte del gobierno federal para atacar la crisis de COVID-19. Desde marzo que nos mandaron a confinamiento, el CIEP hizo un análisis de qué políticas se podrían implementar, ¿no? Para proteger el empleo formal, para poder proveer de algunos recursos a las personas más vulnerables. Y bueno, son acciones que no se han visto, se apoya a través de los programas prioritarios, pero deja muy desprotegido sobre todo esta parte de empleo, que es pues la fuente principal de ingreso de las familias mexicanas. Doctora, algo que quiero que nos deje como claro. ¿Los estados que van a ser afectados solo son los estados que están en esta alianza federalista o es todo el país el recorte en estados y municipios? Porque el presidente ayer decía, pues se le va a quitar dinero a Chiapas para dárselo a Nuevo León, por ejemplo. O sea, los recortes que se están planteando para este presupuesto y qué es lo que están exigiendo los gobernadores, ¿van parejos o solo en estos estados de la alianza federalista? No, van de acuerdo a las fórmulas que establece la Ley de Coordinación Fiscal. O sea, esto no es un recorte partidista, podríamos decirlo. Ajá, que se elija, ¿no? O sea, hay unas fórmulas establecidas en la ley y a través de ellas es que se va a repartir este dinero. O sea, el asunto es que la bolsa que se va a repartir es menor. Y esta se va a seguir repartiendo con las mismas variables que tienen esas fórmulas. Ahora,
tal vez sea pertinente revisar esas fórmulas, ¿no? Y hacerlo con la visión de pues de tal vez quién está aportando más, quién está creciendo más, quién necesita más, porque parte de la lógica de estas fórmulas es apoyar un poco más a todos esos estados que son más rezagados, ¿no? Que son los del sureste del país. Además está involucrada una variable de población, que pues, donde haya más personas es más probable que reciban más recursos, ¿no? En el CIEP nos gusta hacer un análisis per cápita para justamente sacar como esa variable y ver quiénes son los estados que reciben más. Cuando tú ves la distribución, siempre salta el Estado de México como el que recibe más recursos, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente, porque cuando lo haces per cápita, resulta que los estados que tienen más recursos, pues puede ser Nuevo León, puede ser Ciudad de México, Quintana Roo, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener cuidado con los absolutos y con los relativos, y sí, estas distribución de recursos tienen pues una forma técnica. Directora, preguntarle porque pareciera una contradicción, ya que el incremento, o al menos eso se prevé en el gasto de inversión pública federal, será de 5.3%. Sin embargo, las entidades federativas recibirían 4.4% menos recursos, lo que limita su marco o su margen de acción. ¿Es correcto eso? Sí, puede ser que el desarrollo de infraestructura a nivel local se vea afectado. Sin embargo, puede haber también obras, ¿no?, de gobierno federal que se estén realizando en esas mismas entidades y que no se estén pues etiquetando como gasto federalizado. Básicamente el aumento en la infraestructura pues se refiere a los proyectos prioritarios de esta administración, ¿no? Tren Maya, Dos Bocas, y el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, sí, y carreteras, creo que también hay más recursos para carreteras. Entonces, de alguna manera, no se ve en el gasto federalizado, pero sí se van a ver los beneficios de la infraestructura en las entidades donde se estén realizando estas obras. Con esto no quiero decir que en este momento sea prioritario invertir en obras de infraestructura, sino en salud, ¿no? Como les decía hace rato, no sabemos cómo está operando el INSABI, no sabemos quién está atendiendo a las personas que tenían el Seguro Popular. Y eso a mí me parece muy grave cuando tenemos una crisis sanitaria que deriva en crisis económica y social para mediano y largo plazo. Directora, por último, esta situación de no saber quién opera, cómo opera, y además que está centralizado, ¿no da pie para actos de corrupción, para que se desvíen recursos o para que se malversen los recursos? Pues esperemos que cuando salgan las reglas de operación, ¿no?, la normatividad de este instituto, pues disminuya cualquier hoyo o cualquier oportunidad de poder realizar estas prácticas, ¿no? Justo hay que esperar ver cómo se van a transferir esos fondos, cómo van a operar y esto. Los recursos que tiene salud tampoco son muchos, o sea, me refiero a que el aumento entre 20 y 21 no fue mucho, aunque se anunció el 9%, pero en realidad son recursos que ya estaban ahí en el fondo de enfermedades catastróficas, entonces queda un poco opaco, ¿no? Que ese es el problema. Cuando no tenemos la transparencia, cuando no tenemos la rendición de cuentas, cuando nos falta confianza en el gobierno y en los servicios que nos está dando, ahí es donde flaqueamos y nos cuesta trabajo pues solicitar, ¿no?, pedir los derechos que tenemos, y necesitamos que esto pues se defina pronto y que haya rendición de cuentas de todos los recursos que se reparten, tanto entidades federativas como a nivel federal. Y ya antes de finalizar, antes de que se nos pase esta última pregunta, también me llama la atención que el CIEP adelanta
en el análisis que se hace, sobre todo del PEP 2021, y ya con los recortes que nos está compartiendo, que no habrán obras de servicios, de vivienda, de educación, y en el próximo año, ante estos recortes también, ¿no, directora? Así es, la infraestructura para el sector social, bueno, lo que llamamos infraestructura social, que es justo hospitales, escuelas, vivienda, siempre ha tenido una inversión muy, pues, menor. Y bueno, siempre estoy hablando de los últimos 10 años, y eso pues afecta al desarrollo de la población, ¿no? Uno piensa en la infraestructura económica, que está muy relacionada en el crecimiento económico, que es algo que, digamos, nos hace falta en este momento. Pero no nos podemos olvidar de que la infraestructura social tiene efectos indirectos también en el crecimiento económico, y esto lo hace a través de la acumulación de capital humano. Si tú tienes una población saludable, tienes una población educada, tienes una población con buena vivienda, ¿no? Con agua potable, con baños, ¿no? Que estén con higiene, pues vas a tener a una población más productiva. Pero, bueno, este aspecto sí ha venido cayendo. De hecho, la infraestructura ha venido cayendo terriblemente en los últimos años. Hasta este año se está proponiendo un aumento más grande, pero sigue deprimida, ¿no?, la inversión. Ahora, yo quiero hacer como un comentario más sobre las entidades federativas, y es que ellas dependen en casi 88% del gasto federalizado, ¿no?, de los recursos que manda la federación. Y tiene una recaudación local muy baja comparada con los países de la OCDE en promedio. Entonces, creo que ahí también son cuestiones que se pueden explorar a nivel local, de aumentar esa recaudación y pues fortalecer a las entidades, ¿no?, para proveer y atender a su población. Bueno, directora Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Económico y Presupuestario, muchas gracias por habernos tomado la llamada en esta mañana, y pues sabe que de antemano los micrófonos y los estudios de Canal 6 están pues abiertos, sobre todo para continuar discutiendo estos temas que pareciera que son difíciles, Jesús, auditorio, que pareciera no tener importancia, pero al final de cuentas los ciudadanos somos los más afectados, como ya nos los está adelantando directora Alejandra Macías, que son los recortes a ciertos rubros, y además también la dependencia que pues tienen los estados del presupuesto, que se va a ver reducida y más agravada en estos tiempos de pandemia, ¿no? Muchas gracias a la doctora. Muchas gracias, Jesús y Citlali, y pues estamos a sus órdenes.